Buenos días, 8 de la mañana. Ojo porque el mercado plantea ya una caída importante de más del 2%. Los futuros europeos empiezan a moverse y Omicron, los distintos estudios se están conociendo esta mañana, sobre todo de Oxford Economics, y todo lo que se ha habido el fin de semana, con aumento de lockdown, con aumento de confinamiento, con restricciones en Europa, plantea ya una caída superior al 2% hoy en el mercado en el viejo continente. Va a ser un día de abrochar cinturón, de ver cómo llegan las curvas y de tomárselo con calma. 2% por encima de ello va a ir la jornada según los futuros que vemos tanto en Alemania como en los del IBEX. Los futuros americanos por encima del 1%. Jornada que parece que va a venir con recortes muy importantes. Omicron centra gran parte de la atención. La nueva variante del coronavirus que empieza a hacer estragos no solo por el lockdown, por los confinamientos, por las restricciones que van poniéndose, sino porque empieza a multiplicarse el contagio en distintos países. Por ejemplo, en Reino Unido, donde cuentan ya casi por 100.000 contagios diarios, donde estamos viendo ya cómo un porcentaje importante de UCI se está cubriendo por contagiados. Ahí hay que ver muy bien que un porcentaje muy elevado todavía es de vacunados en UCIs, y eso está poniendo también en peligro, eso está poniendo en duda también la situación para poder entender cómo reaccionar. Determinadas zonas de Europa ya no distingue, por ejemplo en Finlandia, entre vacunados y no vacunados a la hora de estar con un contacto estrecho. Coronavirus, casi 2 años después, vuelve a estar en el punto de mira. Justo este fin de semana que Pfizer decía cuándo pensaba que iba a llegar el fin de la pandemia. Apunte la fecha. 2024. 2024. Creando zonas endémicas. Sobre todo en el cono sur del mundo. Zonas endémicas que mantendrán una parte de coronavirus. De ahí la importancia de que la vacuna real, la que llegue sin mRNA, llegue en este 2022. Además, Pfizer, con esa píldora para evitar también la llegada a hospitales de un porcentaje muy elevado, debe pasar por los procedimientos de EMA y también de la FDA norteamericana también en este próximo 2022. Omicron coronavirus centra la atención en un día en el que estamos mirando y mucho a cómo en el fin de semana hemos visto que Joe Manchin, que es uno de los senadores demócratas cercanos a Joe Biden, ya ha dicho que va a oponerse al plan Biden de infraestructuras. Restricciones en Holanda, Austria y Alemania, como hemos visto. La vivienda va a tener un 2022 en el punto de mira. Gran parte del dinero embalsado que hemos tenido durante todos estos tiempos de coronavirus está yendo sin ningún tipo de dudas a la vivienda. Crecimientos importantes y todavía queda un 2022 de muchas subidas. Ojo con lo que ha dicho BBVA. BBVA dice que cuidado con la retirada de estímulos, no solo en Europa, sino en Estados Unidos, o dice se puede provocar un shock de liquidez muy importante que afecta al mercado y que afecta al conjunto de la economía. Pide al Banco Central Europeo que extienda gran parte de esas ayudas para evitar ese shock. Y luego, lo vemos enseguida, esa semana horribilis que le viene a Nadia Calviño, caso Playboy, que empezó ya el viernes con esas publicaciones de OK Diario sobre lo que estaba sucediendo y cómo se estaba concediendo determinado dinero. Lo veremos además durante la mañana en OK Diario, donde estaremos a partir de las 12 de la mañana intentando entender cuál es este caso Playboy, y lo veremos dentro de unos minutos, mucho antes, con un diputado del Partido Popular, con Jaime Olano, que nos va a explicar también cómo va a ser esa semana, parlamentariamente hablando, con Nadia Calviño, con la vicepresidenta. En una semana en la que hay que destacar varios gráficos importantes para intentar entender cómo se mueve esta semana. Fíjense, hay varios puntos clave. Lo señalaba Charles Schwab este pasado viernes. Lizanne Saunders en su Twitter. 3 gráficos que marcan muy claro lo que está sucediendo y por qué, después de que se produjera ese llamamiento a que iba a haber una subida de tipos de interés, la bolsa siguió subiendo. Si trazamos en 3 partes cómo se han producido los comportamientos antes y después de la subida de tipos, con apenas muy pocas excepciones, el mercado lo ha hecho siempre al alza.
sobre todo en el medio plazo. Si lo vemos un poquito más largo, el mercado lo ha hecho muy bien después de una subida de tipos moderada. Por lo que todo parece indicar que la subida de tipos que ahora está planteando de 25 puntos básicos y de 50 puntos básicos en una segunda ronda, en una segunda derivada, en un entorno en el que la economía siga funcionando y en el que haya liquidez, el mercado lo que espera es este gráfico que marca sobre todo cómo el ciclo sigue hacia arriba a pesar de la subida de tipos. Importante para entender lo que el mercado estaba contando. Y luego la cadena de suministro es otra de las claves fundamentales. Fíjense, si ven aquí cómo se está produciendo la reducción de estrés que está padeciendo la cadena de suministro, tenemos por primera vez un recorte bastante importante. Si ven en todo el auge, aunque ha tenido varias correcciones, ninguna es como la que se está viviendo en estos momentos. Cadena de suministro que ha reducido el estrés, todavía está en niveles muy altos, pero está empezando a dar los primeros síntomas de que el comercio mundial, la globalización, el movimiento económico, el transporte, está ya pudiendo empezar a sacar gran parte de todo el material que tenía asimilado en fábricas y también en camino de transporte, por lo que parte fundamental también para entender lo que está sucediendo con este stress reduction, en esta cadena de suministro que pierde por primera vez un punto importante para darnos un poco de aire. Vamos a ver si no va a ser suficiente para la campaña de Navidad, vamos a ver si puede ser suficiente incluso en el medio plazo para empezar a descongestionar. Aquí también hay una parte importante, que los microchips, aunque de manera puntual, empiezan a llegar para determinados sectores. Está faltando, por ejemplo, en motor. Y otro punto fundamental, cómo se están normalizando el beneficio por acción en el SP500 frente al movimiento del SP500 en los últimos tiempos. Fíjense cómo desde el inicio, aquí va el coronavirus, muchas compañías suspenden el beneficio por acción a la espera, sobre todo banca, a la espera de ver cómo evoluciona, y lo que se ha producido ya es una recuperación tan fuerte que el beneficio por acción en el SP500, quien está invirtiendo, por ejemplo, contra el índice sostenido por EPS, por beneficio por acción, está teniendo una recuperación importante. Vistazo a lo que está sucediendo en este inicio de día en el que el IBEX 35 en futuros está ya cayendo un 2,6%, como viene la jornada desde el conjunto asiático. Eva Villanueva, buenos días, ¿qué se puede ver desde el Pacífico? Muy buenos días, José Antonio. Pues lo que vemos son las mismas caídas que se anticipan en Europa. Es un desplome ante el temor de Ómicron que se extiende en las principales plazas asiáticas. 2% de caída para el índice Nikkei en Tokio, 2% también para el Hansen de Hong Kong. Vemos caídas también para el Tokyo Topix, que aglutina a las compañías de mayor capitalización del orden del 1,5%. Y vemos también cómo ese índice de Shanghái corrige la baja al 0,78%. También incluso la bolsa de baja, y mientras el precio del petróleo Brent arranca esta semana, además arranca esta jornada de negociación con caídas del 3%. Es ese miedo que se extiende y que convive además con otras noticias que acompañan al día. Por una parte, el Banco Popular de China, que ha recortado tipos por primera vez desde la pandemia, ha rebajado la tasa preferente de los préstamos a un año al 3,8 desde el 3,85%. Es verdad que aligera ese recorte, es el primero en 20 meses desde marzo de 2020, pero se esperaba que también redujera el de 5 años. En este contexto... Que está cayendo más del 1,5%, está toda la bolsa, todo el mercado mirando en posiciones negativas. Si vemos también, por ejemplo, el futuro ahora mismo del mercado alemán, del DAX, la caída es importante, caída del 2,05%. Si vemos además el movimiento en 5 días de esos futuros, la caída empieza a ser llamativa. 2,04%, el mercado aquí en España lo está haciendo con una caída del 2,76% en futuros. Vamos a ver cómo se produce la apertura a partir de las 9 de la mañana, pero la relación ahora mismo de Ómicron, dejando a un lado ya la inflación, coronavirus y entrada en la campaña de Navidad, empieza a ser preocupante para los mercados, y de ahí esa caída que se está viendo ya en futuros a la espera de ver cómo abre la sesión. Otro de los puntos clave para ver esta mañana, en esta preapertura del mercado, está aquí, en el petróleo. 68,08 dólares lo tenemos ahora mismo, el crudo West Texas, con una caída del 3,15%. Tenemos del 3,22 la caída del crudo Brent. Mercado conjunto del mercado del petróleo también con caídas importantes, más del 3%. Como decía, este del Texas en 68,12, el del Brent en 71,16, caída del 3,21. Provocados sobre todo
por lo que pueda suceder en el entorno de ese coronavirus, de esa variante Omicron, que todo parece indicar que sí que está afectando ya al conjunto del mercado. Vamos a titulares y vemos otros temas que están marcando la jornada de hoy.